corto. ¿A quién? ¿Sobre qué sector vamos a salir? ¿Con qué jugador? ¿Cuáles van a ser esos mecanismos para poder jugar en corto? Si jugamos en largo, ¿quién va a disputar esa pelota? ¿Quién va a estar para la posible prolongación de una peinada o para ganar ese rebote que venga de frente? Tenemos que conocer, tenemos que saber para poder analizar estas cuestiones, ¿sí? En zona de iniciación, ¿cuáles van a ser los mecanismos para llegar de presión? ¿Sí? Cuando la pelota va afuera y ahí presionamos sobre un costado, cuando va a un central, ¿quién inicia la presión? ¿El 9, el extremo? ¿Sí? A medida que el equipo rival avanza y está en zona de iniciación, bueno, ¿cómo nos volvemos a organizar? ¿Cuál va a ser la altura que va a tomar el equipo? ¿A qué altura va a estar la última línea? ¿Vamos a estar corto, compacto? ¿Sí? Otra vez, ¿quién va a iniciar? Que el equipo recupera la pelota, tenemos que saber si la recuperamos en campo rival, atacamos directo, conservamos la pelota, la sacamos de la zona de presión. Si la recuperamos en campo propio, limpiamos hacia atrás para iniciar el juego por el lado contrario. Tenemos que saber estas cuestiones, ¿sí? Para seguir analizando. Pasá. Sí, acá tenemos, pasá. Las acciones a balón parado. ¿Sí? Este análisis de acciones a balón parado, de pelota parada. Las ofensivas. ¿Sí? Esto es mucho más sencillo. ¿Sí? Tenemos que saber quiénes son los que van a ir a ejecutar, quiénes son los que van a ir. Un ejemplo es una imagen que si nosotros no conocemos lo que tenemos que analizar, podemos decir, acá hay una imagen que simula que hay, ¿sí? Lateral izquierdo juega con central, central con central, y hay una presión del equipo rival. Pasá. Si nosotros no conocemos y vemos que ante esa presión el equipo juega largo, podemos decir que está bien, ¿sí? Porque nos presionaron, porque nos taparon opciones de pase. Pero si nosotros conocemos y sabemos que en zona de iniciación nosotros jugamos, ¿sí? O intentamos crear superioridad a través del hombre libre, ¿sí? O ese famoso tercer hombre, tenemos que saber que la opción no es jugar en largo, que esa opción está mal. Pasá. Que la opción, dale, es jugar con un volante y que el volante encuentre a mi lateral. Por eso es importante conocer cuáles son esos mecanismos del equipo en fase ofensiva y en fase defensiva. Pasá. Bien. Una vez que conocemos lo que tenemos que analizar, vamos a ir a la observación y a la toma de datos. ¿Sí? Esta observación, hoy en día los análisis se hacen en vivo, ¿sí? A través de una tablet o de la computadora. Hay programas específicos, ¿sí? Como el Coda, Tag & Go, hay varios, ¿sí? Donde se crea una plantilla de botones y se va a configurar lo que uno quiere ir codificando en vivo durante el partido. Pasá. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? La toma de datos en vivo. ¿Qué es lo que se puede tomar? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos que se pueden cuantificar? Pasá. ¿Sí? Tenemos análisis cuantitativo colectivo, propio individual. ¿Sí? Que son esos botones que podemos configurar, que pueden ser centros, situaciones de gol, remate, del equipo propio y del equipo rival. ¿Sí? Esto es colectivo. ¿Cuántos tiros libres? ¿Cuántas pelotas se perdieron? ¿Se recuperaron? ¿Sí? Esto es totalmente configurable de acuerdo al analista y al entrenador. Tenemos también la posibilidad de hacer un análisis cuantitativo desde lo individual. Desde lo individual se puede saber cuántas pelotas perdió tal jugador, en qué sector, ¿sí? Cuántas veces se asociaron los jugadores, ¿sí? Cuántos centros tiró el extremo izquierdo, cuántos fueron buenos, cuántos fueron malos. Tenemos esta posibilidad también de hacer en el análisis en vivo. Pasá. Acá, el análisis cualitativo, ¿sí? Yo uso esta plantilla de botones donde hay 4 botones que dicen acierto defensivo, acierto ofensivo, error defensivo,
y error ofensivo, que acá es donde el conocimiento previo del modelo de juego y de esos comportamientos, mientras está transcurriendo el partido, uno puede ir marcando, ¿sí? Y gana tiempo al momento post partido de verlo con el entrenador, ¿no? Es muy fino, ¿sí? Hay que estar muy fino. Obviamente que en el vivo hay situaciones que van a pasar, ¿sí? Que se nos van a pasar de largo, ¿sí? Pero esto es algo importante. Y también tenemos la posibilidad, durante el partido, de hacer una codificación a través de dos botones que diga ver propio y ver rival. ¿Qué es esto? Esto es un análisis, le llamo, pasar, de intervención inmediata. De intervención inmediata. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena? De poder intervenir en el entretiempo. Si nosotros marcamos, pasá, estas intervenciones inmediatas tienen que ser muy concretas, y si hablamos de lo propio, tiene que ser una corrección defensiva o ofensiva que sea determinante en el juego. Es una corrección ofensiva o defensiva que sea determinante para poder mostrar al entrenador. Si es de lo propio, si es del equipo rival, cuando la pelota está en juego en campo propio, ¿sí? ¿Cuántos remates tuvimos en el primer tiempo, en el segundo tiempo? Todos gráficos, ¿sí? Pasá. Esto de lo colectivo propio y del equipo rival, ¿sí? También podemos saber, ¿sí? A través de esos motores que decíamos que son pelotas recuperadas, campo propio, campo rival, podemos dividirlo de esta manera. Seguir. También tenemos la posibilidad, cuando hablamos de lo cuantitativo individual, que nos arrojen este tipo de planilla, ¿sí? Cada jugador y cada evento, ¿sí? Pase preciso, pase a último tercio, cuántos disparos, cuántos al arco, cuántas faltas, cuántas fuera de juego, ¿sí? Esto es totalmente configurable. Esto es totalmente configurable a gusto del analista y más que nada del entrenador. Pasá. También tenemos, ¿sí? El post partido, donde hay plataformas como Y-Scout, InStat, Stat, que nos brindan este tipo de informes, ¿sí? Con gráficos, con mapa de calor, porcentajes. Pero claro, pasá. Tenemos que saber que estos datos son valiosos siempre y cuando tenemos que comprender el contexto en que se dan. Si nosotros no sabemos o no podemos comprender, ejemplo, mi extremo tiró 15 centros, ¿sí? Que es mucho. Pero si nosotros no sabemos que el equipo rival en ese partido no jugó un lateral, jugó un volante porque el lateral se lesionó, y vemos el dato, no nos va a decir nada. Tenemos que conocer el contexto en que se dan estos datos. Es fundamental conocer el contexto en que se dan estos datos. Dale. Ahora, hay un dato que me parece relevante, que le doy muchísima importancia, que es la pérdida de la pelota. Cuando termina cada partido, a lo que voy son las situaciones de pérdida de pelota. Y de evaluar. Yo no puedo evaluar en primera división, en fútbol profesional, ¿sí? Si es un error de ejecución. Yo lo que quiero ver es la intención táctica que tuvo esa pérdida. La intención táctica que tuvo esa pérdida, ese jugador. ¿Sí? Si nosotros decimos, pasar, si es un error de elección del jugador, es algo individual, o si esa pérdida se dio por falta de opciones. Y eso es algo que involucra a lo colectivo, que involucra a todo el equipo. ¿Sí? Tenemos que dejar de evaluar la ejecución, si fue algo técnico, sino evaluar por qué se generó esa pérdida. Si por una mala toma de decisión del jugador,
o por falta de opciones de los compañeros. Dale. Bien, luego, en esa observación que decíamos que se hace post partido, lo que vamos a analizar es totalmente el modelo de juego. Todas esas situaciones de iniciación, de gestación y de finalización, ¿sí? Con detalle, con la posibilidad de pausar, de ir hacia atrás. Podemos hacer una plantilla de botones que diga ofensivo y defensivo, acierto y error, ¿sí? Podemos marcar, por ejemplo, en zona de iniciación, se usó el tercer hombre, se creó superioridad en la zona de pelota, se puede marcar las transiciones, se recuperó a la pérdida. ¿Cómo actuó la última línea ante esa pérdida? En fase defensiva. Pasa. No, dale atrás de vuelta. Bueno, falta. No. Adelante. Está bien, déjalo ahí. Esta plantilla de botones es totalmente cualitativo, ¿sí? Análisis cualitativo post partido. Pasa. Cuando nosotros, una vez que tenemos ese análisis, que tenemos esos clics cortados según lo cualitativo, según nuestro modelo de juego, qué se hizo bien, qué se hizo mal, tenemos que hacer el análisis y la interpretación de esos datos, ¿sí? ¿Para qué? Para luego planificar el entrenamiento sobre corrección de lo que pasó o reforzar lo bueno que se hizo en el partido. Dale. Debemos contrastar las acciones según nuestro modelo de juego. Dale. Y definir las correcciones o el refuerzo que se van a planificar. Dale. Dale. Bien, acá tenemos una semana de entrenamiento, ¿sí? Donde la competición fue el día domingo, el lunes descanso, el martes el día de recuperación activa. Creo particularmente que el miércoles puede ser un buen día para mostrar una corrección, ¿sí? A través del video. Es un día de adquisición, una corrección o un refuerzo del partido anterior. El jueves tenemos refuerzo ya del propio modelo de juego o algún visionado del equipo que vamos a enfrentar el fin de semana, ¿sí? El viernes igual, y el sábado se puede mostrar una situación de partidos. Nosotros no podemos mostrar, ¿sí? Solamente que el equipo rival nos metió un pase entre líneas. No, tiene que ser una acumulación de esas situaciones, que va a ser un aspecto a corregir. Y dale, tenemos que saber que si nosotros mostramos y luego trasladamos al entrenamiento esa situación, ¿sí? Que el visionado acelera el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y hace que el jugador, cuando salga a la cancha, ya esté más adaptado y sepa qué es lo que va a trabajar y cuál es el concepto a trabajar y a corregir. Dale. Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí? Una entrada en calor del día miércoles, luego de ver el video, donde hay un 6 contra 2, donde en el medio hay 3 conos, donde el objetivo es el pase entre líneas, que los jugadores intercepten el pase, y acá hay algo individual. Pasá. Dale para atrás y volver. Ahí vemos la animación. 6 contra 2 con el objetivo, ¿sí? De el pase entre líneas y los dos jugadores de dentro tratar de cortar ese pase. Acuérdense que estamos trabajando la corrección del partido anterior del juego entre líneas. Esto es algo individual. Pasamos ahora al ejercicio preparatorio, al ejercicio principal. Dale. Sí, acá tenemos 4 contra 4 y 2, ¿sí? Donde el objetivo es la circulación de la pelota, las coberturas, tapar el pase entre líneas, ¿sí? Y si el pase ingresó, girar y ir a la recuperación. Dale. Ya esto, dejamos de trabajar lo individual de la entrada de calor
para trabajar en algo sectorial. ¿Sí? Este es ejercicio preparatorio al ejercicio principal. Ya en el ejercicio principal tenemos que hacer algo grupal de 11 contra 11. Dale. Acá vemos un 11 contra 11. El objetivo de los que atacan, del equipo azul, es la única forma que puede atacar es por dentro. Donde ven esa zona rayada es el único lugar por donde pueden atacar. ¿Sí? Y así propiciamos el buen movimiento y las coberturas de la línea media. Dale. ¿Sí? Se agrega un aspecto del juego que a la recuperación hay una transición ofensiva. 3 contra 3. ¿Sí? Esto es un día de corrección de modelo de juego, un ejemplo, ¿sí? Ante esas pelotas entre líneas que había que corregir. Luego, dale. Tenemos el jueves. El jueves puede ser un día de corrección individual, de llamar a un tal jugador, a tal central, a tal extremo o al 9 y mostrar un video individual, corto, ¿sí? Porque ya acuérdense, hicimos la corrección. Al día siguiente, algo individual. Dale. Una corrección individual donde mostrar errores tácticos, ¿sí? Iniciar con el error y luego, si ese mismo jugador actuó o tuvo una buena intervención de esa misma corrección, mostrársela también, para levantar un poco la autoestima. Lo que tenemos que saber es que siempre hay que mostrar el error individual y no lo bueno, porque el video es para corrección. No hacemos el video para mostrarle al jugador o decirle lo bueno que es. El video es para corregir. Luego, el día viernes, previo a salir al campo a entrenar, tenemos la posibilidad de mostrar lo que va a ser el rival. Dale. ¿Sí? Video de rival. Y luego de ese video de rival, ¿sí? Un refuerzo, ¿sí? Algo bueno del equipo propio, ¿sí? Para llegado. Estamos en viernes, tenemos sábado y domingo la competición. Para levantar la autoestima del equipo, creo que es bueno mostrar situaciones donde el equipo se comportó de acuerdo a la idea del entrenador. Dale. Domingo tenemos una nueva posibilidad de ver lo corregido, tenemos una nueva posibilidad de analizar al equipo y a ver si se comporta según nuestro modelo de juego. Y ya para ir cerrando, dale. ¿Cuál es la clave del análisis del equipo propio? Que nos quedó, tenemos que saber que para hacer un buen análisis del equipo propio es importante, dale, conocer qué es lo que se va a analizar, dale, es importante observar y es importante, dale, interpretar, dale. Muchas gracias a todos. La empresa RT Software es una empresa inglesa dedicada básicamente a broadcasting, o sea, a televisión. Ellos, al tener ya las herramientas para televisión, sacaron hace un tiempito atrás unas versiones para federaciones y clubes. El software cuenta de 3 versiones, una Lite que es en 2D, similar a lo que se usa en la mayoría de los software de corte como Sportcode o NAC Sport o cualquiera de esas empresas. Y las otras 2 versiones, que esta es la versión intermedia, que es la Advanced, y la Pro, lo que tienen de diferente es lo que ven acá, que es el tema del movimiento. Todos los gráficos tienen movimiento, que para nosotros fue importante, y para mí es importante, o sea, el tema gráfico en cuanto a los jugadores, para poder explicar de mejor manera cada situación y en el menor tiempo posible. El software cuenta con las herramientas, básicamente con lo que ven acá. Hay algunas más que no están marcadas acá en este videito explicativo, que el que esté interesado en ver cómo funciona puede pasar después por el stand y no tengo ningún problema en mostrarle. Es bastante fácil de usar. Bueno, y básicamente eso. Ponelo de vuelta, por favor. ¿Pongo vuelta? Sí, por favor. Así vas explicando sobre el video. Bueno.
El software tiene, a ver, se pueden hacer zonas, esas zonas son todas configurables en cuanto a color, texturas, opacidad. Al igual que cada gráfico que ven, o los círculos que siguen los jugadores, o los racitos que vienen de arriba, los movimientos de los jugadores lo mismo, tiene para pausar o para unir algunas herramientas. O sea, las herramientas pueden estar sueltas como están acá, o van a ver en el próximo parte del video que están unidas por una línea. Hay algunas herramientas que no están acá, no están en la muestra. Creo que hay una parte virtual, no sé si está acá. En el estadio virtual uno puede entrar al estadio virtual y mover en la versión Advanced únicamente fichas. En la versión Pro, que no está en el video, se pueden poner jugadores, unos muñequitos y se los puede vestir con la ropa como corresponde, todo en 3D, y mover cámaras por todo el estadio. O sea, la versión Pro es tal cual lo que ven en televisión. Esta versión, yo hago hincapié en esta Advanced. Todo del entrenador de nada sirve. Por eso que a mí me interesa, por un lado, lo de la definición, como bien también definió Lucas. Para mí lo del rival es una investigación, búsqueda, exploración de los patrones de juego del equipo al cual vamos a enfrentar. Es decir, tenemos que poder reconocer ciertas jugadas o situaciones, movimientos y demás que se van repitiendo. Porque si los vemos una vez, a veces no nos va a servir. Tiene que haber una repetición. Que al mismo tiempo, considerando como prioritario la idea, el modelo y los conceptos que pretende el entrenador y que se van a ir, no fue productivo, porque cualquiera que mira la jugada sin ningún tipo de nada estaría viendo el partido. Si nos centramos en que nosotros queremos analizar la defensa, seguramente ya estamos mirándolo. Pero cuando empezamos a observar todos los movimientos, yo creo que ya estamos observando. A nosotros nos tocó enfrentar a Unión de Santa Fe y bueno, en este caso teníamos la visualización de que teníamos la posibilidad de jugar en largo a encontrar una situación clara de gol a través de un juego directo, y a nosotros nos dio resultado, porque después, la siguiente por favor, porque después cuando los tuvimos que enfrentar, el gol de Colón se dio así. Entonces, el trabajo semanal que nosotros tuvimos para que el jugador después en la semana entienda e interprete al entrenador y a todos los ayudantes que tuvieron día a día para trabajar en base a lo poquito que se fue mostrando del rival esa semana, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que la semana está basada generalmente en lo que nosotros queremos mejorar como equipo, a continuar con este modelo de juego. Y hay momentos en la semana o días específicos o trabajos mismos que es jugar un tercer hombre. Bueno, como esas hay 1000. Y esas son las situaciones más puntuales que a nosotros nos toca distinguir constantemente. ¿Sí? A nosotros en particular en el club nos tocó una situación de analizar un equipo, de la casualidad que fue el último partido que enfrentamos, en donde por ahí hay cosas que son muy pequeñas y uno no les da tanta trascendencia. Como bien dijo Lucas, te voy a nombrar todo el tiempo. Como bien dijo él, a veces esos detalles se pasan de largo, ¿sí? Porque puede pasar. No nos olvidemos que somos uno solo y a veces no te alcanza con toda la información que hay. Hay que saber manejar esa información. Y a nosotros nos pasó que contra Racing, algo que es muy simple, nosotros enfrentamos a un rival que tenía muy claras las posiciones del equipo, ¿sí? O por lo menos esa era la óptica nuestra, ¿eh? Podemos no coincidir en muchos casos. Y miren lo que fue un detalle, que fue un jugador en particular que solo estaba para, o por lo menos nuestra interpretación daba para decir el jugador que revierte la jugada. Y en el fútbol, el jugador que te revierte la jugada es un jugador importante, quieras o no. Porque después de ese cambio de frente o de ese movimiento rápido de circulación de pelota, vos tenés que ver cómo tu equipo reacciona ante eso. Y ahí es donde empiezan a aparecer los espacios. Y ahí nos empezamos a preguntar, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos a este jugador de esta forma? O como dijo Lucas en un ejercicio que mostró de entrenamiento, si nosotros tenemos este ideal y nos vienen a presionar orientándonos para adelante, tapándonos al rival, ¿sí? ¿Cómo sale el tercer hombre? ¿Cómo se proyecta eso? ¿Sí? Entonces, bueno, esos son detalles que en lo que ustedes van a ver en la teoría que encuentren en las páginas y en todos lados, no se van a encontrar. Eso se encuentra por mirar fútbol y específicamente analizar lo que quieran analizar. Lo van a encontrar analizando a su propio rival y lo van a encontrar analizando a su propio equipo. Entonces, para continuar, en la zona de creación o la progresión,
¿Qué entre grandes cosas podemos incorporar en el análisis? Si tienen juego interior o por bandas, si hay juego largo a espalda de la defensa, identificación de los desmarques de apoyo y de ruptura, es decir, aquellos que vienen y quieren romper constantemente o aquellos que vienen a mostrarse y generar, por ejemplo, un tercer hombre, son los jugadores de descanso. Cómo se incorporan los laterales al ataque, si hay desdobles, si el extremo por lo menos cierra para arrastrar una marca y el lateral aparece en posición de extremo, cómo se fijan, cómo se conducen y cómo se generan esos arrastres. ¿Sí? Si de repente yo veo al 5 que está con pelota dominada y no hay presión a la pelota, ¿cómo reacciona ese 5? ¿Conduce o es un jugador de pase corto? ¿Sí? Bueno, hay un montón de estas cuestiones, la búsqueda de superioridades constantes o las funciones individuales. Y en la fase de finalización o de la terminación, vemos cómo es ese estilo de finalización. Si es centro por bajo, centro atrás, centro pasado, cuántos jugadores se incorporan en esa jugada. Van a haber equipos que por ahí quieren quedar menos desprotegidos y llegan con 3 o 4 jugadores, otros que van más al ataque y llegan con los 2 laterales al mismo tiempo. Cómo se ocupan esos espacios, porque nosotros podemos llegar con 5 o 6 jugadores, pero si van todos a la misma zona, si van todos a una zona en particular, como puede ser el punto de penal, y el centro fue pasado, es importante. Las caídas, las zonas de rebote, los receptores aéreos, ¿sí? Cómo actúan, lo que, por ejemplo, ahí estamos hablando más bien de actividad individual, ¿sí? Si nosotros vamos a jugar centros laterales, tenemos delanteros que generen buenos cabezazos, buenos desmarques, contramovimientos, las caídas son cruzadas. Y para mí hay algo que también es importante, es el tema de las vigilancias, que a esto también nosotros le damos mucha importancia porque si nosotros no estamos bien parados en la defensa, ¿sí? Cuando atacamos, ahí se nos pueden generar las problemáticas de las transiciones. La siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo, siempre trato de mostrar algo de lo que nosotros vamos trabajando cuando enfrentamos al Zamora por la Copa Sudamericana. Esta es una jugada de ataque posicional, un equipo que le gustaba salir jugando bastante, triangulaban en el medio, usaban al punta para apoyar y descargar, y ahí van a empezar a ver cómo van cayendo al área. Estos son más que ejemplos. El extremo que arrastra para que llegue el lateral. Fíjense todos los jugadores que llegan, cómo están distribuidos en esa zona. Siguiente. Después tenemos la fase defensiva, para continuar con la parte teórica del trabajo. Y acá también yo me centro en un análisis FODA, ¿sí? Destacando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del rival, ¿sí? ¿Para qué? Para primero que nada poder conocer en la generalidad de las cosas cómo se va a presentar ese rival hacia nosotros. Siempre creo que hay que arrancar desde lo más general para llegar a lo más específico. Y lo más específico, ya lo vamos a ver más adelante, es lo que se le termina mostrando a los jugadores, ¿sí? Como bien ustedes saben, hay que mostrar videos cortos, sintéticos, precisos, con una idea muy clara. Bien, ¿cómo dividimos la fase defensiva? La zona 3, que es la que denominamos nosotros como bloque alto en salida rival. ¿Cómo es ese posicionamiento y esa presión alta? O sea, el arquero todavía no sacó. ¿Cómo nos vamos a posicionar? ¿Vamos a dejar que reciban? ¿Vamos a bloquearles la salida por abajo? Bueno, eso va a depender mucho del rival al cual estemos enfrentando, ¿sí? ¿Cómo es la disposición táctica? Eso también lo vamos a ver. Y sus funciones. Porque no es lo mismo si nosotros vamos a presentar un 4-4-2, ¿sí? O sea que ya ahí tenemos 2 delanteros, desde la teoría estoy hablando. Y el equipo rival nos hace salida de 3. Ya ahí van a tener una superioridad. ¿Cómo vamos a enfrentar esa superioridad? ¿Rompemos el sistema para sacar a un interno y que tome a algún jugador e igualar? ¿O hacemos presiones intermedias y nos paramos 2 versus 3? Son decisiones que hay que tomar. Y que por supuesto las toma el entrenador en base a su idea de juego. ¿Cómo es esa actitud de superación, cómo es esa actitud de presión superada a esa primera línea? ¿Cómo va a actuar el equipo? ¿Va a replegar constantemente? ¿Sí? ¿Va a generar que hay un jugador que tiene que salir a temporizar? Es decir, a ralentizar la jugada para que nosotros podamos reorganizarnos. ¿Vamos a pedir que sigan corriendo y que se siga presionando? Bueno, también tenemos que diferenciar si hay una orientación de la presión hacia un costado. Como ustedes habrán dado cuenta en el ejemplo que mostró Lucas, la presión estaba orientada hacia adentro.
porque el jugador estaba tapando al lateral cuando estaban basculando ofensivamente la salida. Entonces, ¿qué hizo el extremo? Tapó el lateral, salime por adentro, prefiero que el 5 reciba de espalda y presionarte. Bueno, son decisiones, tal vez otros salen derecho porque saben que tienen a otro jugador intermedio para ir a presionar al lateral, ¿sí? Y después, cómo se analizan las basculaciones, es decir, los movimientos horizontales de las líneas defensivas. Líneas defensivas, obviamente todas, porque es el concepto, ¿sí? Por ejemplo, en transición ofensiva, cómo manejan las zonas del ataque, ¿sí? ¿Qué pasa si la recuperación es en zona baja, en zona media o en zona alta? Cómo es la actitud ante la obtención del balón, eso nos permite identificar en algún punto cuál es el tipo de ataque que nos van a presentar. Por ejemplo, si es un ataque rápido, un ataque directo, un contraataque, o van a querer hacer un ataque posicional. Después tenemos cómo llegan, si llegan en lugar de estar los jugadores. Por ejemplo, hay contraataques que se generan de una pelota parada. Y hay equipos que tienen como patrón dejar jugadores en ataque. Por ejemplo, nosotros jugamos con un Zamora, que después lo vimos como patrón de la liga prácticamente. Dejan 3 jugadores en ataque, en un córner en contra. ¿Sí? Bueno, podemos estar de acuerdo o no, será para un debate, pero la realidad es que son decisiones. Y tal vez con esas decisiones ellos creen que estando en ese lugar se puede generar mejor un contraataque. Y la opción es súper válida, porque seguramente les dio resultado para poder decidirlo. Y vuelvo a insistir con el manejo de las vigilancias, porque hay que estar mucho más atento del manejo de las vigilancias en los cambios de ataque a defensa o de defensa a ataque, que cuando el equipo ya está instalado con un ataque determinado. La transición defensiva igual, hay un manejo para ver, tenemos el análisis FODA también para analizar las condiciones generales. ¿Y cuáles son las particulares? Bueno, manejo de la presión tras pérdida, si existe o no existe, qué jugadores intervienen, si es que existe, cómo es la actitud de esos que presionan, que temporizan o directamente repliegan, a qué velocidad lo hacen, ¿sí? Porque a veces se puede llegar a observar que hay jugadores que tal vez no lo hacen a tanta velocidad porque se confían en que el equipo está en superioridad numérica defensiva. Bueno, pero hay que analizar si después, a partir de esa superioridad numérica, vos sacás ventaja. Puede ser que no. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Identificar los patrones, analizar la zona de pérdida y las zonas débiles, la utilidad de la falta táctica, que en algunos casos puede ser importante, más con los cambios reglamentarios que hubieron en estos últimos tiempos, y el manejo del 1 contra 1. Siguiente, por favor. Acá tenemos un ejemplo también. Esto sería una transición defensiva. Cómo actúa el equipo ante la pérdida. Fíjense, no hay tanta intensidad. Las vigilancias se ve que tampoco estaban muy atentas porque hubo un desmarque entre medio de los defensores. Y fíjense también cómo se van quedando los que vienen con las marcas. ¿Sí? Después analizando la siguiente, por favor. Después analizando más partidos se pueden establecer patrones. Fíjense este contraataque con la velocidad que se va para adelante. Siempre se es vertical. Aprovechamiento de virtudes individuales, resoluciones de 1 contra 1, llegadas desde segunda línea, arrastres para generar espacios. Se generan un montón de conceptos. Siguiente, por favor. Lo importante de todo esto para mí es saber identificarlos a partir de lo que busca el entrenador. ¿Sí? Insisto con esto, nosotros somos sus ayudantes, trabajamos para ellos y colaboramos constantemente. A mí me toca contarles mi experiencia y por ahí insisto mucho con eso. Seguramente hay alguno que me va a decir que no tiene trato con el entrenador o alguno que me diga yo trabajo como asesor externo, que ya lo vamos a ver, pero es importante conocer la idea del entrenador de todas formas. Acciones de pelota parada. Nosotros consideramos y le damos mucha importancia a los laterales, ¿sí? Creemos que los laterales pueden ser situaciones que te pueden dar un detalle en los partidos que necesitas de eso, ¿sí? Y tenemos casos favorables que nos dan ese acertijo, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, tener en cuenta cómo ejecutan, quiénes ejecutan. Por ejemplo, Belgrano de Córdoba tiene un especialista en laterales que cada vez que la pelota sale a la altura del área, deja todo el lateral, se va a su posición y hay otro jugador que va a ser el lateral y hasta se incorpora a los dos centrales pensando de que es un córner. Y así ganaron un partido en tiempo adicionado. ¿Sí? Patrones de movimientos, arrastre de jugadores,
ver qué espacios se pueden encontrar. Y el cuidado del lado opuesto para mí también es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque generalmente en los laterales los equipos vuelcan mucho las marcas hacia el lado del lateral. Entonces, si vemos equipos que vuelcan mucho eso, no se olviden que el lado opuesto está bastante descubierto. Bueno, ¿qué podemos generar o cómo se puede visualizar una jugada para llegar rápido a ese lado? El tema de los tiros libres, tener en cuenta a los ejecutantes o ejecutores de acuerdo a la cercanía al área, saber distinguir al lanzador, si es pierna natural o cambiada, para saber si puede ser un centro cerrado o un centro abierto, identificar los jugadores de remate directo, que muchas veces son los mismos o no que los que tiran un centro lateral, la zona de rebote, cómo está cubierta, los patrones de movimiento, ¿sí? Saber identificar si hay arrastres, si no hay arrastres, si hay cortinas, si por ejemplo hay jugadores que prefieren entrar a la carrera, y eso te va dando hincapié a poder conocer las cualidades individuales, ¿sí? Observación de los desmarques, las zonas de envío, hay equipos que directamente deciden enviar en una zona particular y todos atacan allí, y también importante lo de las vigilancias, por lo que les decía antes. En los corners, muy similar, también distinguir al lanzador, si es abierto o cerrado, las zonas del envío, los patrones de movimiento, las cortinas, identificar los jugadores rematadores, ¿sí? Hay jugadores que no solamente están identificados por la zona en la que van a buscar, qué marcaje hacen, si es al hombre, si es en zona, si es mixto, dónde se ubica la zona, ¿sí? Si la zona se ubica, por ejemplo, no sé, hay un equipo que puede hacer 5-2 en la zona, parados fuera del área, dentro del área, buscan que el arquero tenga amplitud de espacio para poder salir, lo prefieren resguardar porque se siente inseguro, cómo toman al posible doble toque, qué pasa si ponen dos jugadores, ¿sí? A veces se generan distracciones y no siempre hay dos jugadores en la barrera, cómo se posicionan, qué actitud tienen, bueno, como decía, el toque corto y las vigilancias. En los corners es muy similar. Lo que podemos llegar a diferenciar es los movimientos de la zona, ¿sí? Nosotros le llamamos también zona en los corners al jugador palo, al jugador vértice, al jugador rebote. Entonces, ¿cómo actúan si de repente se les ocurrió hacer algo distinto, en donde por ahí, al no tener un jugador doble toque, vos obligás a que el jugador que está en el palo tenga que salir al doble toque? ¿Lo dejan libre el palo o llaman a un jugador de otro lado? ¿Quién se hace responsable de esa decisión? Bueno, eso también hay que analizarlo. ¿Qué disposición de la zona, de acuerdo al tipo de pateador? Claro, lo que hablábamos recién, actitud ante toque corto y las vigilancias. Los penales y el saque de inicio, que también para nosotros el saque de inicio es importante. En algunos partidos trabajamos un saque de inicio en particular, porque vimos un patrón que el rival presentaba. Un ejemplo, ponen 4 jugadores muy cerca del vértice y de la línea media, y con el solo hecho de lanzar la pelota para atrás, salen todos para adelante, pero por ahí el doble interno no sale a la misma velocidad. Ya ahí se genera un espacio. Y con el reglamento de hoy, vos podés sacar hacia adelante. Podés poner un solo jugador. Bueno, ¿cómo aprovechamos esa situación? Quieras o no, tal vez estás generando un ataque con bandas prácticamente libres, si ellos están todos saliendo para adelante, ¿sí? Bueno, eso se tiene en cuenta. Y también los penales. Para todo esto, nosotros utilizamos herramientas que tienen que ver con lo cualitativo, con programas específicos, software, como bien nombraron. En mi caso particular usamos Locomatch, pero se continúa haciendo el modelo de juego a partir del entrenamiento y desde conjunción con el análisis del equipo rival. Es decir, todo lo que se va entrenando en la semana, que tiene que ver con el equipo propio, tiene que estar en algún momento de la semana en conjunción con el análisis del equipo rival. O por lo menos hoy en día está instalado de esa forma. Seguramente hace 10, 20 años atrás algunos equipos lo hacían, otros no tanto. Un poco, esto sería algo básico, algo genérico. Entonces hacemos un cuadro comparativo, algo simple, a la visual, principalmente para poder reconocer rápidamente cuáles fueron los cambios que se fueron presentando de un domingo a otro domingo, ¿sí? Después, sí, contamos con, si por ejemplo vamos a enfrentar a un lateral, nos va a importar su fase ofensiva y su fase defensiva, nos va a importar, siendo más específico, si desdobla, si pasa al ataque, cómo marca, cómo se perfila, cómo está parado ante un centro cruzado. Intentamos buscar jugadas que tengan que ver con eso, de videos cortos. Y después los comparamos con la estadística. Hay un dato muy particular que después lo vamos a ver en condiciones generales de análisis cuantitativo del equipo, que tienen que ver con
las disputas. Para nosotros es muy importante la disputa. Y después lo van a ver en un caso gráfico. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo. Nosotros en ese caso gráfico vemos, habíamos analizado en su momento a Gimnasia de La Plata y habíamos visto que en el clásico contra Estudiantes había tenido un porcentaje de disputas muy alto, había tenido no solamente en porcentaje, sino también en cantidad y en calidad de duelo, porque después lo vimos. Y después nos dimos cuenta de que eso lo había logrado no solamente porque uno está por ahí, asocia disputa solamente con disputa aérea, lo había logrado porque le había logrado cortar la posesión de la pelota a Estudiantes, y era un equipo que le gustaba tener la posesión de pelota. Entonces ahí es donde se hizo fuerte Gimnasia de La Plata, y nosotros lo tuvimos en cuenta porque a nosotros en esta clase de partido, a la hora de llevarlo a cabo, íbamos a interpretar la posesión desde nuestro favor y queríamos ver cómo ellos la neutralizaban. Y también tenemos el caso de analizar los toques entre los jugadores del equipo rival. ¿Cuál es la funcionalidad que tienen esos pases? ¿Cuáles son los jugadores que más entran en conexión? ¿Sí? Otro ejemplo que para nosotros fue muy importante, cuando estábamos en Huracán, tuvimos la suerte de enfrentar como 4 veces al Atlético Nacional, en aquel momento por Copa Libertadores, y llegado al último partido, ya no sé cuánta cantidad de partidos habíamos visto al Atlético Nacional, caímos un poco más en detalle en la parte cuantitativa. Y la parte cuantitativa nos decía que era un equipo que mostraba muchos pases de laterales y volantes centrales con muy poca participación de pases de mitad de cancha hacia adelante de los jugadores más explosivos. A simple vista, después nos terminó dando la razón el video, a simple vista te dabas cuenta dónde estaba la elaboración y dónde estaba la finalización. Entonces, como entrenadores, como cuerpo técnico, la pregunta que cualquiera se puede hacer es ¿dónde vas a querer incidir para romper esta cualidad que tiene el equipo rival? ¿En la elaboración? ¿En la finalización? ¿Vas a dejar que los jugadores que son tan determinantes, que tienen un 1 contra 1 interesante, te reciban? ¿Los vas a dejar girar? ¿No los vas a dejar girar? ¿Vas a querer cortar el circuito de la parte de iniciación? Porque te das cuenta que tienen casi 90, 100 pases por partido, los laterales. ¿Cómo vas a orientar la presión si sabés que los laterales son los que más participan? Son todas preguntas que se te van haciendo en la semana, que se van haciendo entre el cuerpo técnico y que nos permiten seguir desmenuzando el trabajo del rival. Siguiente, por favor. ¿Cómo visualizamos esos videos semanalmente? De alguna manera, por pedido del entrenador sobre todo, hay distintas maneras. La que más usamos nosotros es a partir de redes sociales, de las nubes. Nosotros manejamos una nube interna, que estamos conectados constantemente con los jugadores, en donde les vamos subiendo todo el material que ellos necesitan. En el caso de lo que hoy les estoy hablando, tiene que ver con el análisis de rival, pero también les pasamos todo lo que tiene que ver con el análisis nuestro. Y en lo que tiene que ver con el análisis de rival, le pasamos los individuales, específicamente por puesto, pasamos los resúmenes de los partidos, si vimos 4 o 5 partidos, le pasamos los resúmenes de los partidos, les pasamos los análisis de los penales a favor y en contra, el análisis de la pelota parada. Dentro del reproductor de video se puede manipular con toda la velocidad y las características, y acá se van registrando todas las acciones. Entonces, a partir de acá, a ver si play, se pueden crear compactos como estos, ¿sí? De forma muy simple, muy sencilla, y poder analizar, por ejemplo, bueno, la pelota quieta. Ahí ya no me quiero meter un poco más en el análisis en sí, porque bueno, ya bastante bien lo explicaron ellos anteriormente, y quería un poco más digamos, lograr este tipo de resultado final, como les decía, tanto en 3D como en 2D. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Se invierte mucho tiempo y sobre todo por ahí en los clubes a veces es una persona, con suerte a veces algunos tienen 2 o 3, pero lo que apuntamos acá, por un lado, es a que el videoanalista, ¿sí?, o el cuerpo técnico pueda recibir un juego de datos objetivo, ¿sí? No es que yo te estoy dando, mirá, tal aspecto del juego o tal otro, sino que esto es objetivo, está diseñado a partir
de patrones de juego, de un modelo de observación del juego, ¿sí? Donde se registra todo lo que va ocurriendo. Y a partir de ahí se pueden realizar determinadas consultas, como por ejemplo las transiciones, los posicionamientos, en ataque, en defensa, poder aislar a un jugador y ver todo su rendimiento objetivo, ¿sí? Y bueno, y a partir de acá también permite, como decíamos acá, hacer seguimiento de jugadores, la gestión centralizada, informes estadísticos y planificar el partido con todo esto, ¿sí? O sea, vamos un nivel más de lo que les mostraba anteriormente con VideoTag y se ahorra mucho tiempo, sobre todo cuando hay competencia muy seguida o cuando también se quiere analizar más partidos. Esto toma mucho más importancia porque, bueno, por ahí el foco del videoanálisis se centra más en poder consolidar información o sacar más conclusiones que a veces por ahí estar también dedicándole más tiempo a etiquetar las acciones, lo cual a veces también genera obviamente una inversión más de tiempo y sobre todo cuando no lo tenemos, cuando lo tenemos no hay problema, pero permite focalizarse más en los conceptos tácticos que uno quiere analizar. También, bueno, tiene una parte de reporte, donde se saca toda la parte de estadísticas, mapas de calor, zonas de campo por donde se ataca más, por donde se defiende, por cada uno de los jugadores, en fin. Y después también otra de las cosas que estamos, por ejemplo, trabajando con la selección, que lo estamos empezando a incorporar más que nada ahora para este mundial, son los informes de rivales. Digamos, esto no tiene un nombre tan de producto, pero le pusimos de una manera así, donde, bueno, lo que apuntamos acá es a consolidar, más allá de un informe de partidos, tratar de sacar modelos de juego, tendencias, variantes. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de lo que es la selección de Egipto, ¿sí? Que es el primer rival de Uruguay en este mundial, donde, bueno, como decía hoy Bruno, creo que fue, que hay rivales que a veces uno no los conoce, por ahí hay rivales que los enfrenta más cotidianamente, por ahí sí, pero hay rivales, como pasa en el mundial, que no tienen ni idea a veces cómo juegan. Y bueno, por ahí lo que conocemos más es a Salah, que es un jugador mucho más conocido, pero después no se sabe mucho de los estilos, de las variantes. Y bueno, ahí por ejemplo nos pasó algo que con las tres selecciones que están en el grupo Uruguay, que es Egipto, Arabia Saudita y Rusia, dado que ninguna de las tres tiene un modelo, quizás Egipto es la que tiene un poco un modelo más consolidado de juego, ¿sí? Porque viene de un proceso de un entrenador de más tiempo y por ahí una estructura más básica, más armada. Caso de Arabia, asumió el cuerpo técnico de Pizzi ahora hace unos pocos meses, y Rusia, lo que no viene jugando competencia oficial, también ha cambiado mucho. De hecho, en los partidos que jugó esta semana cambió totalmente el modelo de juego y sigue sin encontrarlo. Entonces, también es importante poder agarrarse de, bueno, es decir, de acá hacia los últimos 10 partidos, por ejemplo. ¿Qué alternativas usó? ¿Qué variantes? ¿Qué jugadores en qué posición? ¿Cuáles de alguna manera jugaron contra equipos más similares, en este caso, a los que van a jugar contra Uruguay? O en los partidos de por ahí de más alto nivel. Entonces, ahí empezamos a recopilar datos y a dar como una visión un poco más macro, ¿sí? De lo que uno se va a encontrar. Repito, esto se da por ahí porque, bueno, en selección que se presentó y que vamos a estar utilizando, porque, bueno, además de la metodología que nosotros venimos usando durante el partido, que es en el entretiempo, porque FIFA, como lo mencionaba Vicente hoy, FIFA no permitía utilizar durante el partido una comunicación con el banco. A nosotros acá nos pasó, hago un paréntesis, porque nos pasó en el año 2009. Nosotros cuando empezamos a trabajar en tiempo real, la primera versión que empezamos a utilizar fue mandando datos al banco de suplente, ¿sí? Cada 5 minutos se mandaba un juego de datos y el cuerpo técnico, en ese momento estamos hablando, no había una tableta, ¿sí? Había que estar con la computadora, lo cual era mucho más visible, y eso generó, por ejemplo, que en el Mundial del 2009, si mal no recuerdo, que fue creo que en Egipto, no me acuerdo si Egipto o Nigeria, el Mundial Sub-20,
que el entrenador era Diego Aguirre, el entrenador de la Sub-20. Durante ese mundial, nosotros desde acá, en ese caso desde acá, porque nos conectamos por internet, hacíamos el mismo proceso y le mandábamos un juego de datos estadísticos que él los iba refrescando cada 5 minutos y le iba dando un contraste de, bueno, por dónde estaba atacando más el equipo, dónde estaba defendiendo más. En los primeros partidos no hubo problema, pero llegó un momento donde, no me acuerdo si fue en cuarto de final, nos enfrentamos a Inglaterra y ahí obviamente tomó mucho más trascendencia, mucho más visibilidad. Particularmente también después nos enteramos que los cargos técnicos de FIFA eran la mayoría integrados por ingleses. Entonces, bueno, nos llegó acá, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, en ese momento no sé si era un telegrama, un fax o algo así, como intimando a que si volvían a ver una computadora en el banco de suplentes de Uruguay, íbamos a recibir, la selección iba a recibir una sanción. Eso estamos hablando del año 2009 y hoy FIFA está incorporando, y acá un poco lo que decían hoy, de que FIFA ya está reconociendo mucho más el rol del videoanalista. Porque por un lado, como decía acá, bueno, hay una tecnología que se aplica en el videoanalista, digamos, arriba, ¿sí? En una cabina o en un palco, y abajo en el banco suplente se recibe con un intercomunicador. Entonces, estos son los datos, o estas son las características que tiene, por ejemplo, el software de FIFA en tiempo real. La comunicación con el banco suplente, un micrófono dedicado, con un canal dedicado, un chat también, en caso de que no funcione el intercomunicador. Dan 3 equipos de radio, se reparten como en ese caso que nosotros queremos, ¿sí? Entre los integrantes del cuerpo técnico, tanto de arriba como de abajo. Después está en el sistema la capacidad de enviar fotos con datos de FIFA. O sea, yo no puedo alimentar el sistema con datos de otros sistemas externos. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el sistema consume lo que es el envío de fotos del video del partido en cámara táctica y cámara de TV. Esto es, tenemos 2 señales, el sistema tiene 2 botoncitos donde puedo permanentemente cambiar de la cámara táctica, que veo toda la cancha entera, y lo que ya está saliendo por la TV. Esto lo que tiene es que, bueno, como decía, podemos mandar todo, pero no podemos mandar video, solamente podemos mandar imágenes, ¿sí? Entonces, bueno, datos estadísticos, físicos y datos, como dice ahí, también individuales de los jugadores. Esto es cómo está distribuido físicamente, si tomamos en cuenta que esta es la cancha, cómo se comunica cómo es la comunicación de cada uno de los videoanalistas. FIFA ya establece para todos los estadios, manda dentro de lo que es la documentación, en todos los estadios hay un mapa de cómo está distribuida los bancos suplentes, los lugares donde están los videoanalistas, lugares para filmar a su vez, si uno quiere también mantener el trabajo que uno viene haciendo, lo puede mantener. Y este de alguna manera es el diagrama. Después tenemos lo que recibe el entrenador en el banco de suplentes, ¿sí? Bueno, lo que les decía, tiene la tableta y recibe las imágenes de estas dos cámaras. Las cámaras, o sea, el sistema parte de la tecnología que se usa en el VAR, ¿sí? Esto es importante porque en realidad esto deriva de ahí, de a partir del sistema del VAR, donde pueden retroceder la jugada fácilmente, ir a la cámara que quiera, rebobinar hacia atrás, sacar fotos y mandar y dibujar, ¿sí? Que ahora lo vemos. Entonces, por ejemplo acá vemos los datos que se pueden enviar. Datos técnicos tácticos, ¿sí? Que ahora vamos a ver un ejemplo. Posesión del balón, goles, remates, centro, bueno, desglosado en todo esto. Esto lo puedo mandar en el momento que yo quiera, en tiempo real. Lo puedo mandar cada 10 segundos si quiero, mando fotos. Y después lo que le agregaron es la parte de datos físicos, que esto también se puede agregar en tiempo real. O sea, uno puede ir viendo de distintas zonas, sobre todo en las zonas de alta intensidad, uno puede ir viendo en tiempo real el desgaste que va haciendo cada jugador en función de estos datos. Bueno, esto por ejemplo es un ejemplo de los screenshots o de las capturas de pantalla que se pueden mandar.
Estos son la parte de estadística que veíamos anteriormente, y también se puede mandar en cualquier momento cómo están parados. Porque a partir de los recorridos que se va sacando con el sistema de traqueo, me va dando estas fotos, ¿sí?, de arriba para saber cómo estamos parados. Por ejemplo, en una salida, cuando perdemos la pelota, en una pelota quieta, en fin. Cuando yo quiera puedo sacar estas capturas y también las mando hacia el banco. Y después, por último, para cerrar, FIFA también incorpora dos plataformas que antes lo hacía, pero de una forma mucho más artesanal o casera, que era, por ejemplo, te subía los videos a WeTransfer y te mandaba tenías que pedir a uno y te mandaba el link con el partido completo o la cámara completa. Lo que hizo ahora fue determinar dos plataformas digitales, donde una se llama Scupa y otra se llama Match Data Exchange, donde, bueno, en la primera se pueden descargar los videos de los partidos completos en cámara de TV y en cámara táctica, ¿sí? O sea, uno al terminar el partido ya lo tiene ahí y lo descarga. Y la otra plataforma, uno puede descargar todo lo que es la parte de datos estadísticos, tanto físicos como el rendimiento técnico-táctico. Lo importante es que uno, cuando termina el partido, tiene que dejar la computadora ahí y tiene que dejar la tableta en el banco. O sea, lo único que le permiten hacer es conectar un USB, una memoria, y descargar las fotos que fuimos mandando en tiempo real al banco. O sea, hoy no permiten mandar videos. FIFA es como bastante restrictivo en todo lo que es la parte de videos, incluso para hacer análisis en tiempo real y uno filmar con la propia cámara, te dan un permiso especial donde tenés que ir a otra plataforma que está más arriba, donde están las cámaras, y podés filmar, y bueno, te hacen incluso filmar algo un papel donde, bueno, te hace responsable de ese video, en fin, hay todo un tema de derecho de imagen ahí que es bastante complejo. Así que bueno, traté un poco de resumirles esto, de llevarlo a una metodología de trabajo, que venimos en un proyecto de trabajo de lo que tenemos que analizar. Bueno, recuerden que el arquero no está acá, ¿sí?, que estos son solo los jugadores de campo. De todas las acciones técnico-tácticas que hicimos, que vimos recién, de todos los puestos, están acá, ¿sí? Porque obviamente hay muchos puestos que comparten acciones y hay algunas acciones que nosotros ya sabemos que las podemos englobar en otro ítem, como por ejemplo acá pueden ver descenso, juego de espaldas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá pusimos anticipo, que sabemos que puede ser defensivo o ofensivo, de acuerdo a si lo hace o lo hace este. Entonces, todo lo que vimos recién está acá. Todos los futbolistas de esta categoría en particular. Entonces, funciona como cualquier programa de codificación y etiquetado, ¿sí? Elegís la acción, elegís el futbolista, y mientras está ocurriendo la acción, podés ir haciendo el etiquetado, describiendo la jugada y calificándola. Obviamente, nosotros ahí vimos que Lucas proponía que el análisis individual, poder hacerlo en vivo, que obviamente es algo que te aporta muchos datos, muchas cosas. Es muy complejo de realizar, Lucas lo sabrá. Nosotros decidimos, por una cuestión de tiempo y de la cantidad de trabajo que hacemos, es realizar el análisis colectivo, marcar alguna acción puntual individual, y este trabajo se hace a partir del lunes en la oficina. Entonces, donde vos podés, en el software que utilizamos, vos lo estás haciendo la captura en vivo, si bien podés revisar acciones para atrás, nosotros decidimos que, por una cuestión de tiempo y de ser un poco más finos en el codificado y etiquetado, hacerlo a partir del lunes en la oficina. Bueno, volví un cachito, por favor. Todo esto te determina un tiempo de trabajo. A mí particularmente, hacer el análisis de un partido me lleva entre 4 y 6 horas, haciendo todo, ¿no? Obviamente, sin el informe, solo el codificado y el etiquetado. Tal vez
habrá otro que lo pueda hacer más rápido. Yo me tomo el tiempo porque obviamente, si bien equivocarte en una acción no va a determinar la salida de un futbolista del club, prefiero hacerlo bien despacito, tratando de mirar el partido en tiempo real, yendo para atrás. Obviamente los tiempos muertos, como llamamos, los pasamos para adelante. Yo miro el partido en la cancha, luego miro el partido en tiempo real y en el momento que hago la visión del partido en tiempo real voy haciendo la codificación y el etiquetado. ¿Sí? Pasar a la siguiente. Bueno, esto es un partido. Acá tenemos todas las acciones individuales de cada uno de los futbolistas. El año pasado jugamos 29 partidos. Entonces nosotros deberíamos tener de Rivero todas las acciones de los 29 partidos, las determinantes, las importantes, ¿sí? Entonces, obviamente acá, acá vamos cargando las acciones de acuerdo a cómo van sucediendo en el tiempo. Entonces, no están ordenadas por puesto. Obviamente lo podés ordenar por puesto. O, si querés, podés poner un color a los atacantes, un color a los mediocampistas, un color a los defensores, y se te acomoda directamente ahí, ¿sí? Pasamos a la próxima. Bueno, esto es lo que les decía. Esta es la base de datos de una categoría con todas las acciones del año de los futbolistas, ¿sí? Esto es una de las categorías más grandes, donde cada uno de estos pedacitos es un video, ¿sí? Recordamos, hay, obviamente, acá por ejemplo este futbolista, la primera parte del año no participó, por X motivo. Por ahí fue algo futbolístico, por ahí fue alguna lesión, lo que sea. Pero bueno, ya acá tenemos un dato importante. En todo el año este futbolista la primera mitad no la jugó. Y así con todos los futbolistas, uno por uno. Pasamos a la siguiente. Bueno, no sé si se ve bien, pero esta es la matriz. Para mí, en mi opinión, la matriz para el trabajo en formativas es casi irreemplazable. Imagínense si habría que hacer de forma individual, en un software de edición cualquiera, la separación de cuáles fueron las acciones, si fueron buenas, si fueron malas, y tener que armar ficheros de todo esto. Entonces, el software vamos codificando y etiquetando. En un partido vamos armando la base de datos, y la base de datos automáticamente, con la codificación y el etiquetado de los partidos, te va armando la matriz. En este caso están en orden alfabético, ¿no? 1 versus 1 en acción a balón parado, 1 versus 1 ofensivo, 1 versus 1 defensivo, acciones innecesarias, anticipo, apoyo, ataque por el sector opuesto, bueno, todas las que quieran. Y además están por fecha. Pasamos a la siguiente. Entonces, si vos querés ver de la fecha contra, ¿qué dice acá? Bueno, contra Colón. Acosta, 4 acciones. Las pinchás, doble clic y te aparecen las acciones, ¿sí? Fíjense, acá tenés el total de las acciones de los jugadores, ¿sí? Volvé al anterior, por favor. Y acá donde empieza lo importante para nosotros, para poder empezar a preparar el informe final. Acosta, 92 acciones bien. Pasate a la otra. Esto obviamente nosotros lo vemos todo en una sola pantalla, ¿no? Acá lo tuve que cortar para... acciones mal. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? Segunda, lo puse pegado uno al lado. Bueno, Acosta, 92 acciones bien, 69 acciones mal. Entonces te da una primera vista de lo que es el futbolista, de lo que fue todo el año del futbolista. Entonces tenemos 139 acciones separadas de esa manera. Entonces vos decís, tuvo un porcentaje
X de acciones positivas por sobre las negativas. ¿Sí? Así empezaría el informe. Pasamos a la siguiente. El partido termina, hacemos análisis en vivo, termina el partido, el lunes vamos a la oficina, hacemos el análisis individual y el entrenador le toca lo colectivo. Esto es la plataforma de Boca. Acá están todos los futbolistas nuestros, con las incidencias, la cantidad de minutos jugados, ¿sí? Los suplentes, los que no participaron. Pasá a la siguiente, por favor. El cuerpo técnico, por acá estaba el cuerpo técnico, el detalle de los goles, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de datos de lo que sucedió en el partido. Y acá ya empieza, ¿no se ve bien? Bueno, acá está el nombre del futbolista y acá está la valoración. Nosotros, será buena o mala, la que utilizamos de bien, regular y mal. Aparece la valoración acá. Perdón, 1, 2, 3, que significa bien, regular y mal. Y acá está el informe del partido. Bueno, partido regular, bien en las coberturas, relevo, juego aéreo defensivo, posicionamiento defensivo. Impreciso. Yo viví, la FIFA te daba una señal, en vivo no te daba una sola señal, no podía filmar. Y por lo menos la selección argentina. Y post partido se llamaba un sistema exchange que podía bajar. Bueno, esto mismo lo hacemos nosotros ahora. Y por ejemplo lo tiene la UEFA para la Champions League. Exacto. Y lo tienen todos los equipos esos que les mostré recién de la Liga de España o de la Liga de Portugal o la 100% de la Liga porque lo paga la Liga. Acá en Argentina es más complejo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complejo esto? No vale mucha plata, aunque le parezca una boludez si después les cuento los números, pero no vale tanta plata tener esto, pero vos tenés el Monumental, que podés poner todos los colores de esta, o la cancha de Vélez, y después tenés canchas como, no sé, ayúdenme ustedes, que no tiene la altura, o no tiene la distancia, o sea, capaz que tiene la altura, pero no tiene la distancia, como, no sé, Atlético Rafaela, seguro no hay ninguno de Rafaela, ¿no? Pero la de Rafaela no se puede, no hay manera que se pueda hacer un proyecto así. Y imagínense en Sudamérica, en Paraguay, no hay chance de que se pueda hacer un proyecto integral con cámaras para todos los clubes, ¿no? Esto se llama Hubble Automatic, que es las cámaras que hablábamos recién, que te hace en vivo, te permite grabar, te permite ingestar, te permite codificar en vivo con tus analistas de video y también esa información, si vos apretás un botón, se va a la India y te vuelve a las 12 horas todo marcado. Todo cortadito. Y te dice cuánto corrió y cuánto caminó cada jugador. O cuánto fue el sprint. Desde el punto de vista tecnológico y científico, de esa parte no voy a opinar. Pero te da data para los especialistas. Si querés. Si no querés, lo haces cerradito para vos. Esto, con un solo clic también, aprieto un botón y lo subo a mi nube. Hubble, para todo el club. Es decir, yo puedo tirarle la codificación que hicimos. Un ejemplo, el departamento de análisis de Chivas, codifica. Termina de codificar, aprieta el botón y puedo tirarle a mis 5 mi codificación y la codificación que me mandan de India. Con la cámara amplia, con la cámara corta o con la cámara que yo elijo. ¿Por qué? Señalé. ¿Por qué esto te permite esto? No, dame para adelante y después para atrás. En las canchas de entrenamiento, Olimpia de Paraguay ya lo instaló. Calculo que Boca... Carlos ya lo está probando ahora, mira, justo está mandando un mensaje a Clemente para que pague y lo compre ahora Boca. Pero calculo que Boca también, River calculo que también. Entonces ya arrancamos con las canchas de entrenamiento y los estadios con filmación, que no necesita camarógrafo. Y volvemos a lo mismo, lo que hablábamos de nuestra función, porque esto es un simposio de análisis de video, al analista de video de rendimiento. Miren para dónde va la tecnología, muchachos. La tecnología va para cámaras sin camarógrafo. ¿No? Ayúdenme. Sistemas como el de Wipeout que te lo devuelve todo marcado. Entonces ya imaginate el dirigente dice, ¿para qué? ¿Para qué lo tengo este? ¿No? Que encima me pide premio. ¿Premio qué? No, corrígame.
Y dentro de poco lo vamos, si nosotros no empezamos a vendernos, si nosotros no empezamos a meterle conocimiento, asesorando a los tipos que toman decisiones en el club para hacia dónde va esto, estamos en el horno, vamos a estar afuera en muy poco tiempo. Esa es la realidad. Si quieren, después nos vestimos de verde y hacemos la revolución, pero esa es la realidad. Fíjate. No, volvé para atrás. Todo esto te permite ingesta en Sports Code, que obviamente después se exporta a Hadel. Esto es el Sports Code, cómo se ve en Hadel. Yo no pedí permiso a River, obviamente no pedí permiso a Boca, pero yo cuando voy y muestro lo que hace Boca, le pido permiso a Carlos o a Juan si puedo mostrar lo que ellos hacen, porque a ellos les salta si yo me meto en su nube. Es una empresa americana, 100% confidencial. Es como el iCloud del teléfono. La fotito del teléfono, el FBI hace poco hubo un caso de que no se pudo meter en el teléfono. Si yo me meto en la nube de Boca y sé qué jugador va a dejar libre Boca, me puedo hacer millonario en un minuto. ¿No? Entonces, hay una parte ahí que es, no estamos hablando de 442 toca y andar, estamos hablando de plata. Entonces, la información confidencial. Sigamos. Esto es lo que les contaba de las cámaras, en vivo, en el entrenamiento. Guillermo o Claudio Vivas puede llamar y decirle, mirá, hace poco vi en YouTube, Matías cuando sale campeón River, Almeida asciende, le hacen una nota. Y él contaba, está en YouTube, está en Fox, se le hace miembro. Y él contaba cuenta que él compró Sportscode, porque el River en ese momento no se lo compraba él, y cuenta que a él lo ayudó mucho porque era compañero de los jugadores. Entonces cuando le tenía que decir a un jugador, mira, no cerraste, y sí cerré. Entonces armamos una charla de café entre dos que habían hablado hasta hace 4 meses con otro tono, ¿no? Entonces necesitaba una herramienta para decirle, flaco, no cerraste. Play, se acabó la discusión. Es decir, que él usaba la herramienta para evitar conflictos personales con tipos que habían sido sus compañeros. Lo cuenta él en YouTube. Búsquenla después si quieren, Almeida con miembro 2012. Bueno, imagínense ahora que está en la práctica y lo llama, vení Johnny Domínguez. Está aquí le muestra. En el momento. O sea, y otra cosa muy importante. Yo tengo 42 años, como les contaba. Yo si me perdía el Chavo del 8, que estaba a las 4 de la tarde por Canal 11, había 4 canales más, América, depende del día, lo veías o no. Si yo me perdía el Chavo del 8 a las 4 de la tarde, lo tenía que ver al otro día. ¿No? Estos pibes de ahora ven la película que va a salir el mes que viene, ya la vieron. Le entra todo por los ojos. Todo. No creen en nada que no ven. Eso vamos a vender cuando le vayamos a vender a los dirigentes. A Matías, mirá, ahora, después si quieren le pasan el currículum. ¿No? Pasamos. Vendemos el partido y vendemos la práctica de entrenamiento o la prueba de jugadores. Porque no nos olvidemos nunca de que hubo un club, del cual yo soy hincha, que le dijo que no a Messi. ¿O no? Se fue a probar y dijeron que no hay un video, no hay nada. Bueno, corregime, estamos acá, está bien sin nada. ¿No fue así? No, no fue tan así, entonces si me están grabando, borralo. Bueno, otra cosa que se viene, cambió el reglamento. Cambió el reglamento de la FIFA. Obviamente en la World Cup hay un tema de derecho de imagen, hay un tema de derecho de imagen. ¿Qué significa? Que si me abrazaba el premio ahorita. No lloraba por amor, lloraba el premio. Andan a partir de $150 más o menos, de ahí para arriba. Está la Avermedia que funciona en NAC Sport, también anda en ese precio más o menos. Y Angles está usando esta que se llama Magewell. Yo no la conocí hace poco. Vale el doble, vale 300, pero la verdad es muy buena. Funciona sin driver. Para los que no conocen lo que es un driver, el driver es algo que vos tenés que instalar en la computadora para que te reconozca el aparato. Esto lo enchufás y te lo tomas al toque y tiene una calidad de imagen excelente. La verdad que la capturadora esa anda muy bien. Obviamente es un poquito más cara que las que había nombrado anteriormente. Computadora, obviamente Mac para los programas que dijimos que funcionan en Mac y Windows para el resto. Y el software. Tiempo real. Ahí estamos, un análisis de video. Cámara HDMI a la capturadora, entra por USB.
En el programa te toma lo que está en la cámara, lo mismo que está acá, te aparece en la pantalla. Obviamente, como dijimos que todos los programas funcionan de la misma manera, tenemos lo que es la plantilla de corte. Para un análisis en vivo, ¿qué cortar? Para un entretiempo, como decía hoy Lucas, algo simple. Cómo está parado el otro equipo, cómo está parado el tuyo, si hubo un gol o no, alguna situación, algo simple. El técnico cuando viene en entretiempo ni te mira, viene a fondo, si va ganando por ahí un poquito más tranquilo, si va perdiendo no te le cruces porque te muerde el cogote. Y el ayudante siempre viene un poquito más tranquilo, obviamente, que está para eso. Yo soy de los que no me gusta decirle, che, mirá lo que pasó. No, yo le dije, en el entretiempo yo voy a estar sentado acá. Si querés ver algo, venís y lo mirás. Si no, no lo mirés. No me gusta meterme, no me gusta invadir ese tipo de cosas porque son 15 minutos de entretiempo. Entre que llegás al vestuario, te perdiste uno, le das 5 minutos de descanso a los jugadores y los otros 6, 7 tienen que ser ya de la charla que le das en el entretiempo. Por eso tiene que ser algo de no más de 2 o 3 minutos que miren. Por lo general, yo cuando arranqué a hacer esto con Pedro Trollio y con Víctor Ronay, Pedro al principio me decía, no, ni loco, te me cruces con la computadora para tener en la cabeza. No porque no crea en mi trabajo, sino por esa adrenalina que viene. Y Víctor venía más tranquilo y empezó a mirar. Después de un par de partidos, Pedro miró y le gustó. Y de hecho, cuando llegaba el entretiempo, yo no iba a decirle, él solo venía a ver, venía con Víctor y miraban las cosas directamente. Por eso siempre nosotros tenemos que ofrecerle y mostrarle al técnico, sin invadir, pero siempre mostrarle, porque cuando ven los cambios les termina gustando. Obviamente porque es algo más objetivo. Algo que me pasó el otro día en el interinato que tuvimos en Gimnasia con el Indio Ortiz, él me dice, una de las cosas que marcó, dice, marcame si el equipo está largo. Él no quería que el equipo tenga más de 40 metros cuando jugamos con Boca, fue. Que el equipo sea un bloque de 40 metros, 50 como mucho, que no se haga más largo que eso. Y dice, en el entretiempo le llevé marcado eso y me dice, listo, yo pensé que desde el banco, desde la visión que está del banco, pensó que estaba bien y estaba mal, estaba el equipo muy largo. Por eso lo que es el video es lo más objetivo que hay. Vos podés ver una cosa del banco suplente al ras del piso y el que lo ve de arriba tiene otra visión. Obviamente tiene es más fácil. Como todos dicen, es fácil verlo por televisión. Sí, es muy fácil verlo por televisión porque se ven todos los espacios y un jugador al ras del piso no ve esos espacios. Por ahí vos alguno decís, cambiala y donde está el jugador con la pelota no lo ve realmente porque está a otra perspectiva. De arriba es todo más fácil, obviamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, la misma toma. Aquí estaba lo que es la plantilla de corte, la línea de tiempo. Esto es Angles, pero funciona igual por Code, funciona igual NAC, funciona igual Longomatch. Es todo sobre la misma base. Acá está la plantilla de corte, por las situaciones que marcamos y las jugadas. Tiempo real. Análisis de entrenamiento. Esta es la parte quizás donde más se pueden probar cosas y donde más tenemos que rebuscarla. Yo vi lo de Carlos en Boca, un predio de entrenamiento de juveniles y no en Gimnasia, y estuve en Tigre, me lo puede decir Peta que está acá, que está en Tigre actualmente. No tenemos eso en un predio de primera división. Es un lujo. Lo que es desde la altura que puedes ponerte, ya sea con un trípode y una cámara normal, hasta las cámaras que ya tienen preinstaladas con el software, con la cabina para ellos. Eso es un lujo totalmente. Hay clubes, o sea, si yo en Gimnasia me quejo, no quiero ni pensar de clubes, los llamo más chicos, no con respeto, por un tema más chicos a cuanto al poder de presupuesto que manejan, los llamo por ese sentido. Es difícil. Hay torres que tenés para filmar, que están a 3-4 metros, y hay lugares que no tenés nada para filmar en un predio de entrenamiento. Por eso hablo del dron acá. El dron en el fútbol está mal visto, no sé por qué. Cuando Ariel Holland arranca en Independiente, que salieron las imágenes del dron, lo mataron, no sé por qué, porque no... el dron no es nada raro, o sea, no te va a decir cómo jugar, no te va a marcar cómo está parado el equipo, cómo lo tenés que hacer. El dron es simplemente ni más ni menos que una cámara que vuela, nada más. No sé por qué está tan mal visto que un técnico de fútbol use un dron en un entrenamiento.
Es una herramienta fantástica para el entrenamiento. ¿Por qué para el entrenamiento? Porque vos el entrenamiento lo tenés entre bloques cortados, tenés tiempos para bajar el dron, para cambiar la batería. La batería del dron dura entre 25 y 30 dependiendo de la marca y el modelo que sea. Por ende un partido no lo puedes filmar. Y aparte la seguridad no te deja, obviamente. Y un entrenamiento está bueno filmar con un dron porque tenés, primero cuando haces una práctica de fútbol, tenés la altura ideal que querés, el ángulo que querés, y después cuando haces bloques de entrenamiento en algún sector del campo, vos vas y pones el dron arriba. Y en cambio una cámara arriba de un mangrullo, estás ahí y no te mueves de ahí. Entonces el ángulo no es el mismo. Obviamente lo que es la computadora y el software. Drones hay de todo tipo. Lo ideal es uno bueno que tenga posicionamiento por GPS como mínimo para no tener que andar piloteando todo el tiempo. Yo tengo un Phantom 4 de marca DJI. Es un dron que vale $1.200 afuera más o menos. Pero es fantástico porque yo, por ejemplo, estoy en una práctica de un fútbol reducido, lo pongo arriba de la cancha de fútbol reducido, dejo el control acá y el dron se queda quieto ahí filmando esa imagen. No tengo que estar manejándolo todo el tiempo. Por eso tampoco está bueno filmar un partido con un dron porque vos tenés que estar codificando y no puedes estar pendiente de cómo piloteas un dron.